Este videotutorial enseña el manejo del editor de horarios de GHC. En el editor de horarios se presentan los resultados generados con el motor de GHC. De este modo, se permite seleccionar la tabla con el horario que desee, pudiendo elegir la vista de los profesores, grupos, aulas, tareas, reuniones o guardias. En cada una de las ventanas a través de las que se presenta un horario, podrá abrir nuevas solapas o pestañas con nuevas vistas del mismo. Estas solapas mantienen diferentes formatos u ofrecen distintas perspectivas. Cada vista solicitada de este modo se crea en una nueva solapa sobre la misma ventana. Puede usar las pestañas para conmutar entre una y otra vista. Podrá moverse sobre ellas con los comandos solapa anterior o siguiente y eliminar la solapa actual. Utilice el comando nueva vista en otra ventana para tener distintas ventanas del mismo horario simultáneamente. Si está viendo, por ejemplo, el horario de un grupo y selecciona una sesión, mediante el menú contextual, usando el botón derecho del ratón y el comando abrir en una nueva ventana, podrá abrir el horario del profesor que la imparte. Puede ver que si extrae en el grupo la sesión que corresponde al profesor, la sesión desaparece en ambas vistas, abriéndose una ventana de sesiones sin colocar. Y si desde esta ventana añadimos la sesión extraída sobre una de las tablas, aparece también en la otra. Es fácil desde aquí añadir o extraer sesiones al horario, mediante operaciones de arrastrar y soltar. Desde esta misma ventana puede crear nuevas sesiones lectivas o nuevas simultáneas. También podrá crear sesiones complementarias, guardias o reuniones. Por ejemplo, para crear nuevas sesiones lectivas se selecciona una materia, un grupo, un profesor, una distribución semanal y un aula. Las sesiones aquí creadas se podrán luego añadir fácilmente al horario. Desde la ventana de sesiones sin colocar, también se permite modificar la configuración de las sesiones o eliminarlas definitivamente. Al modificar el horario, este le avisará si está realizando alguna operación imposible, como que un profesor esté en dos sitios distintos a la vez o se ocupe un aula que ya se encuentra ocupada. Efectivamente, el editor de GHC permite hacer cambios garantizando la validez del resultado. Sin embargo, sí que se permite hacer cambios que se salten alguna de las limitaciones impuestas en la configuración, siempre que no sean físicamente imposibles. Esto normalmente generará avisos, como por ejemplo ocupar una posición inicialmente prohibida. Podrá modificar la materia o el profesor que imparte una asignatura siempre que no esté ocupado sin necesidad de extraerla del horario. Si intenta mover, mediante operaciones de arrastrar y soltar, una sesión a una posición en la que ya está ocupado el profesor o el grupo, se ofrecerá la posibilidad de extraer las sesiones que impiden el movimiento, mostrándose en la ventana de sesiones sin colocar. Para añadir, por ejemplo, otro profesor en el aula, es necesario extraer del horario todas las sesiones de la asignatura. A continuación, añadir el otro profesor desde la ventana de sesiones sin colocar y finalmente incorporarlas al resultado. Si necesitase añadir un profesor únicamente en una de las sesiones de una asignatura, sería necesario extraer la sesión y eliminarla para crearla nuevamente, de modo que se halla independiente, y poder así configurar un apoyo a una sesión en particular para añadirla luego al horario. Cambiar el aula que realmente utilizan las sesiones que se imparten a la misma hora es muy sencillo. Con el comando cambiar el aula se abre una ventana en la que puede seleccionar el aula original y el de destino. En el aula de origen estará ubicada la sesión que se quiera mover y se selecciona haciendo doble clic. A continuación, con un solo clic del ratón o moviendo el cursor de la lista, se elegirá otra aula, que podrá estar vacía u ocupada para mover o intercambiar sus correspondientes sesiones. Otra funcionalidad del editor es la de insertar, modificar o eliminar todos aquellos elementos que se usan para configurar las sesiones, es decir, las materias, grupos, profesores o aulas de las listas originales de configuración. Por ejemplo, podríamos añadir una nueva materia. En todo caso, hay que insistir en que la modificación manual de los horarios sobre el editor puede ser a veces muy difícil. Por ejemplo, mover una cadena de optativas o una reunión puede resultar casi imposible. En este contexto, puede ser interesante la posibilidad de abrir resultados desde el planificador. Es decir, los horarios generados por el motor, archivos con extensión XRHO,
También pueden abrirse desde el planificador de horarios. De esta forma, el resultado puede proyectarse sobre las plantillas de cada una de las sesiones. Encontrará una explicación más detallada de este mecanismo en el videotutorial Proyección de un resultado en el planificador. Aunque el editor de horarios incorpora la capacidad de modificar los horarios, debemos insistir en que la mejor forma de trabajar con GHC es usando el planificador y el motor, es decir, utilizar las amplias posibilidades de configuración del planificador y la potencia del motor para encontrar los mejores horarios que sea posible, que cumplan las condiciones y que constituyan un compromiso óptimo con arreglo a preferencias y criterios. Gracias por su atención.